buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos llegando a la cinturita de la semana, miércoles 6 de febrero. En este día estaremos tocando un tema interesantísimo, dado que tenemos pues la confirmación de haber algunos casos. Tenemos la noticia de 8 casos confirmados de lepra en el país y esa es la razón por la cual este día estaremos hablando del tema de la enfermedad lepra o enfermedad de Hansen. Pero quisiera que veamos primero la noticia de la que les estoy hablando para que conozcan al respecto. Salud registra 8 casos de lepra confirmados. Esta semana se publicó en el periódico una noticia sobre los últimos 8 casos confirmados por el Ministerio de Salud. Detallan que las personas afectadas corresponden al municipio de Sonsonate, que incluye una niña de 9, un adolescente de 14, otro de 16 y 2 hombres de 25 y 48 años de edad. Los otros casos son registrados en la cabecera departamental de San Miguel, con una mujer de 63 y un hombre de 59 años de edad. Y el otro afectado está en Chalatenango, que es un hombre de 58 años de edad. El día lunes se conmemoró el Día Mundial contra el Lepra y según la Organización Mundial se registran 173.300 casos confirmados a escala mundial y se está presentando una estrategia para acelerar la acción hacia un mundo sin lepra, haciendo un esfuerzo para controlar la enfermedad. La lepra es una enfermedad contagiosa, pero no se transmite con mucha facilidad y es una patología que puede curarse si se detecta a tiempo y es tratable durante las primeras etapas y así evitar la discapacidad física. Karina Martínez, Salud TV. Muy bien, bueno, ahí tienen la noticia por la cual este día estamos abordando el tema para que usted y todos los que están en casa viendo estén pendientes y aprendamos acerca de esta enfermedad. Veamos la cápsula y luego le presento a nuestros invitados. La lepra afecta especialmente el sistema nervioso periférico, la piel, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. Se caracteriza por la aparición de úlceras cutáneas, falta de sensibilidad en la piel y debilidad muscular. El ser humano es el único blanco conocido para esta enfermedad, aunque el contagio es muy difícil. Se produce de persona a persona por contacto directo, cuando hay proximidad con un enfermo no tratado debido a que transmite a través de gotículas nasales y orales. Los más afectados suelen ser jóvenes de entre 20 y 30 años. Sin embargo, deben tener especial cuidado las embarazadas, ya que pueden transmitirle al feto la infección. En este caso, es recomendable realizar las pruebas pertinentes al recién nacido. Raramente aparecen en menores de 3 años. Las principales manifestaciones que pueden aparecer son lesiones cutáneas, son las reacciones más frecuentes, suelen ser más claras que el color normal de la piel. Pueden aparecer llagas que no curan después de algunas semanas o meses. Adormecimiento de la piel debido a daños en los nervios debajo de esta y la debilidad muscular. La semana pasada las autoridades de salud confirmaron 8 casos de lepra en nuestro país. Por eso, en Salud TV abordaremos el tema con nuestros especialistas. Bueno, ahí tienen un poquito acerca de lo que es la enfermedad y este día vamos a estar con nuestros invitados aprendiendo muchísimo más. Vamos a darles la bienvenida y es para mí un placer pues recibir con todo gusto acá a un compañero, amigo, oftalmólogo, el doctor Luis Enrique Arévalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elisa? Un gusto estar con ustedes y compartir un tema tan importante como este y que muchas veces se pasa por desapercibido. Definitivamente, gracias Luis Enrique por acompañarnos, de verdad, y también tenemos el gusto y el privilegio de contar con la presencia de la doctora Ginny Sánchez, quien es dermatóloga. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Elisa? Mucho gusto y muchas gracias por invitarnos. No, realmente es un placer para nosotros tenerlos acá y especialmente pues hablar de un tema, de una enfermedad que para muchos estaba en la historia. Sí. Podemos hablar un poquito del contexto, definir, ya vimos algo en la cápsula, pero podría por favor tal vez hablarnos un poco más de la enfermedad, si es una enfermedad
propiamente de la piel o es una enfermedad realmente que afecta a otros órganos? Obviamente ya sabemos que afecta a los ojos, pero hablemos un poquito de ello. Vaya, la lepra, que realmente debemos llamarlo enfermedad de Hansen, es una enfermedad infecciosa causada por el Mycobacterium lepra, no tan contagiosa como se cree, ¿verdad? Porque casi siempre se expone como una enfermedad infectocontagiosa, pero realmente no es tan, y de fácil contagio. ¿Sí? Se supone que de fácil contagio. Ajá, así es, pero ya vamos a aclarar esos puntos. Y que afecta principalmente piel, afecta también nuestros órganos, principalmente nuestras manos, nuestros pies y los ojos, ¿verdad? Y los nervios periféricos. Muy bien. Ajá. Entonces afecta piel, ojos y sistema nervioso. Así es. Y es una bacteria, no es un virus, no es un hongo, es bacteria. El nombre me decía, doctora, Mycobacterium lepra. Mycobacterium lepra. Muy bien. Y la conocemos como enfermedad de Hansen, ¿cierto? Sí, porque el médico, el doctor famoso Gerhard Hansen, fue el que encontró la bacteria. Ahora bien, ¿cuál es la incidencia, doctora, de esta enfermedad en realidad en Latinoamérica o en América? Porque yo tenía añales de no escuchar casos de lepra. Sí. Bueno, la verdad es que es una enfermedad que ya debería haber desaparecido de nuestros países, pero es propia por el factor de contagio, ¿verdad? Las personas que viven en un hacinamiento, algunas veces ciertos estados, ¿verdad? De que las personas no pueden, digamos, comer en otros platos, todo eso afecta, pero realmente tiene que existir un gen para la lepra, ¿verdad? No necesariamente si nosotros estamos a la par de una persona que tenga lepra, nosotros nos vamos a contagiar. Tiene que existir el gen para eso, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, por eso es que decíamos que no es tan contagiosa. Nosotros podemos estar en un campo ayudando a personas con lepra y no necesariamente vamos a adquirir la enfermedad. Claro, hay casos bien extremos, ¿verdad? Si estamos comiendo del mismo plato, si hay estornudos y todas esas gotitas llevan el bacilo y nosotros estamos mal comidos, mal dormidos, entonces ahí nuestro sistema inmunológico disminuye y ahí es donde nosotros podemos contraer la enfermedad, pero generalmente no por estar conviviendo con una persona con lepra, nosotros vamos a adquirir la enfermedad. O sea que si nosotros estamos en un campo ayudando a pacientes que tienen lepra y, por ejemplo, yo toco con mis manos a un paciente con una lesión de lepra, no me voy a contagiar tan fácilmente a menos que yo tenga ese gen. A menos que tenga el gen y su sistema inmunológico esté deprimido en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hablábamos, o que usted esté enferma por algo en ese momento y su sistema de defensas esté deprimido, entonces ahí sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el periodo de incubación de esta enfermedad, porque es variable, es increíblemente desde meses hasta años. Hasta años. Sí. Que yo puedo estar en contacto y desarrollar la enfermedad, pueden pasar hasta 20 años. Probablemente, me imagino, va en relación al estado inmunológico. Sí, así ya es. vamos a hablar más adelante con el doctor infectólogo acerca al respecto. Ahora bien, las manifestaciones de esta enfermedad siempre van a ser, en un principio, en piel. Sí, ahí es principalmente donde nosotros podemos verlo, es lo que vemos, ¿verdad? La piel. Entonces, generalmente vamos a encontrar lesiones, depende del tipo de lepra que tengamos. Entonces, podemos encontrar generalmente alguna lesioncita que podemos pensar que es una mancha, ¿verdad? Es una manchita de sol o una placa un poco infiltrada, ¿verdad? Esas típicas placas que el paciente dice, fíjese que ya me puse un montón de cremas, no veo nada, no veo ninguna mejoría, ya consulté con varios médicos. No se ve y se ve que van progresando o si no está la placa ahí única todo el tiempo y que se han aplicado cremas sin ver mejoría o un signo bien importante es la anestesia de esa placa, principalmente en un tipo de lepra que en la persona se puede causar una quemadura, puede rascarse ahí y sin embargo no sentir nada, ¿verdad? Entonces eso es un signo por el cual nosotros detectamos también. Y esto es por la afectación del sistema nervioso que tiene la bacteria también, entonces manifestado ahí en la piel de esa forma. Sí, de los nervios periféricos. Muy bien. Ahora, ¿en qué momento afecta a los ojos, Luis Enrique?
ya cuando aparece la enfermedad ya tiene que estar un poco instalada ya en cuanto a sus manifestaciones, ya que requiere de ciertas características para que en el ojo aparezca. Claro que afecta lo que son nervios periféricos y usualmente lo que afecta es la rama oftálmica del trigémino. Pero eso es lo que nos da una anestesia, pero cuando ya está muy avanzado, ya está un poquito inducida lo que es la enfermedad, pero para eso tienen que darse otros cambios. Por ejemplo, así como se infiltran los nervios, también se afectan lo que son los párpados y genera una cierta reacción cicatrizal en los párpados. Entonces, al hacer eso, entonces hay retracciones. Entonces el párpado y las pestañas muchas veces van hacia el ojo. Entonces causando abrasiones, causando cicatrizaciones. O sea, y no solamente es la eversión del párpado, sino que como también es una enfermedad que infiltra todo dentro de los nervios, como se pierde la sensibilidad, que es una parte fundamental para el ojo. Entonces al perder lo que es el trigémino, entonces se está afectando la lubricación del ojo, que es un órgano que tiene que estar todo el tiempo húmedo. Y si eso se pierde, entonces pasa de ser un órgano que no tiene que tener queratocitos, ¿verdad? Que no tiene que estar queratinizado, no tiene que ser como la piel, no tiene que ser seco, puede pasar a ser seco. Entonces en ese momento pierde la transparencia la córnea y entonces se pierde la visión. Pero esos son procesos que se van dando. Un poco más largo. Bueno, más adelante te voy a preguntar, te la dejo en el tintero, si en algún momento se puede diagnosticar la lepra porque inicialmente fue y afectó los ojos, pero todo eso y más al regresar. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Es como que si fuera un cáncer realmente, que te va comiendo la piel poco a poco. Prácticamente la lepra se ha manifestado, bueno, históricamente, a través de la piel y se empiezan a ver ahí algunas cosas, deficiencias, ¿verdad? Picazón primeramente y luego se producen granos, o sea, como tipo espinilla, y luego un grano y luego en ciertas partes del cuerpo después va para más. Bueno, las lepras, hasta donde yo sé, las características o los síntomas, más que todo las características, son llagas. Pues se les ve sorrojida la piel, se les ve como porosa, se les ven como escamas también. Son unas manchas, unas llagas, más que todo son llagas. Yo sé que eso tiene como fiebre, escalofríos, todo eso. Bueno, muy agradecidos con todas las personas que siempre responden amablemente a nuestro sondeo. De hecho, bueno, la gente no está muy familiarizada con los síntomas de la lepra, porque lo que hablábamos antes, realmente yo tenía señales y todos creo que tenemos muchísimo tiempo de no escuchar o de no saber que existían casos en nuestro país, y tanto así que es la primera vez que en Salud TV se aborda el tema. Pero dada la aparición de esta noticia, nos parece de suma importancia que usted que está en casa aprenda, al igual que nosotros, y refresquemos y aprendamos a reconocer. Luis Enrique, te dejé en el tintero una pregunta, y era que si realmente podría la lepra diagnosticarse o sospecharse ante una lesión de ojos primero sin que haya aparecido nada en la piel. Pues fíjate que como en medicina... Todo es posible. Todo es posible, ¿verdad? Todo es posible. Puede ser una lesión primaria que te aparezca sobre todo en la córnea. Fíjate que en la córnea tiene una característica bien específica de que en la parte superior temporal es la parte que tiene menos temperatura.
Y entonces en la lepra se usualmente tiende a buscar las zonas que tienen menos temperatura del cuerpo. Entonces, por eso es que la afección más frecuente es en la parte anterior del ojo, que es la que tiene una temperatura menor que el resto del ojo. Entonces, ¿cómo se llama? Más frita, el área más fría. Exacta, y dentro de esa, la parte de arriba de la córnea pueden haber unos depósitos blancos o que aparezcan vasos anormales, ¿verdad? Puede aparecer como eso, o también, por ejemplo, que puede haber afección de lo que es la pupila, porque de repente, como hay infiltración de los nervios autonómicos, entonces viene la pupila y se queda estática, que es lo que se conoce como una pupila tónica. Entonces el paciente no tiene capacidad ni de enfoque ni de nada, y usualmente cuando eso pasa, cuando hay alguna afección así de lo que es la uvea, de lo que es la coroides, tiende a haber una inflamación intraocular muchas veces, que nos da una inflamación intraocular que puede, lo que es el iris, pegarse a lo que es el cristalino y formar cataratas. Entonces hay una disminución de la visión. Entonces, pero como te digo, o sea, no es lo usual que comience con eso, ¿verdad? Pero como en medicina, como decimos en medicina, es fumado, pero puede suceder así. Pero o sea, es así, es como muy que raro. poco probable, pero yo cuando hice el posgrado tuve contacto con leprosarios. Entonces sí tuve contacto con varias personas con lepra, y vos, por lo menos del tiempo que yo estuve, ya eran personas bien instaladas en su enfermedad, ya con complicaciones posteriores en el ojo, pero no es como una lesión primaria del ojo, por la cual vos podés ver en diferentes tipos de enfermedades que a veces uno diagnostica, o hay alguna enfermedad rara en el ojo, y que es la lesión primaria, pero en este caso no es lo usual. ¿verdad? Generalmente ya son gente que tiene bien instaurada su enfermedad y que vienen siendo complicaciones a largo plazo. Exacto. Ahora, tú nos has traído, por cierto, unas fotografías muy amablemente. ¿Nos podrías comentar de qué es lo que traen estas fotografías? Ok. Bueno, traigo... A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, en esa fotografía que vemos ahí, ya es una persona que, fíjate que lo que es la micobacteria tiende a alojarse en las capas superficiales del ojo. Entonces, en esa parte, del ojo, o sea, tiende a formar vasos anormales. Y entonces, si la progresión se sigue dando, entonces se hacen esos depósitos de calcio como el que ustedes ven ahí. Eso blanquito. Eso blanquito, y áreas de cicatrización, que si eso sigue, si se completa eso, o sea, eso se hace todavía más profundo hacia el estroma, y entonces eso definitivamente perdemos la visión, al igual que eso. Ahí vemos cabal que tiende a ser un poco periférico en las áreas donde tiene menos temperatura, ¿verdad? Que son las áreas donde va a afectar. Ahora, no solamente es la córnea, esas partes que hemos visto ahorita, sino que ahí les traje otro tipo por ejemplo, ahí vemos esa pupila que está con una cierta cantidad de luz, pero la pupila, eso es conocido como una pupila tónica porque no se mueve, está estática. Entonces, normalmente la pupila con la luz tendría que reaccionar. Sí, exacto, pues tendría que moverse, pero hay momentos en los cuales, por ejemplo, puede quedarse así, que es un dato que es como tipo pinhole, se conoce, es una pupila muy pequeña, muy tónica, o puede ser también en midriasis, ¿verdad? Pero cuando ves eso, y también, por ejemplo, en estos casos ya son casos muy severos, que no solamente es la parte mecánica de los párpados, que al principio se van hacia adentro los párpados y hacen una abrasión, un daño en lo que es la superficie del ojo, sino que también la lubricación. Entonces es tanta la reacción cicatrizal que vos ves las córneas, la parte coloreada es bien pequeña porque se ha cicatrizado tanto, y como no hay una lubricación adecuada, entonces el paciente pierde la visión. Pero antes de llegar a eso, pues se pueden tomar medidas para poder evitar cualquier complicación de esta, ¿verdad? Ahora, usualmente se presentan este tipo de complicaciones en la parte de adelante del ojo, en la parte del segmento anterior.
Aunque se puede presentar, por ejemplo, uveitis, más que todo en lo que es la lepra, lepromatosa, que es la que tiende a dar la uveitis, una inflamación intraocular, ¿verdad? Que es la más frecuente. Por ejemplo, cuando uno ve una uveitis, una inflamación seria dentro del ojo, uno piensa más en lepra lepromatosa, porque no en la tuberculosa, que no tiende a dar ese tipo de inflamación intraocular. Entonces, pero todas estas cosas que se van dando me desencadenan otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, la uveitis, o sea, hace que se me desencadene una catarata, que se me puede desencadenar un glaucoma, una presión intraocular desmedida, desproporcionada, o sea, me puede desencadenar otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero en general lo que uno ve es que la parte anterior del ojo es la más afectada en cuanto a esta enfermedad, ¿verdad? Es más que todo por la falta de lubricación, ya que no solamente es por lo del trigémino, sino que a veces hay infiltraciones en la glándula lagrimal y en las glándulas de meibomio. Entonces eso es completo. Es un panorama bien severo si uno no lo trata a tiempo. Exacto, esa precisamente era mi siguiente pregunta antes de ir a ver las lesiones en piel con las fotografías que la doctora Ginny nos ha traído. Si la lepra se diagnostica tempranamente y se le comienza a dar tratamiento, ¿podemos evitar llegar a tener estas lesiones de los ojos, o es algo que definitivamente va a llegar hasta ahí? No, fíjate que se puede evitar. Se puede evitar porque y yo lo pude ver cuando estaba en el posgrado, porque cuando yo llegué a conocer esos pacientes, muchos de esos, sí es cierto, tenían algunos las características como que eran leoncitos, se parece, tienen unas fases leoninas, pero características, como que uno estaba viendo el libro. Yo nunca lo había visto realmente, yo tuve contacto en el posgrado, pero el ojo realmente estaba muy bien, o sea, pero ¿por qué? Porque habían llegado a un momento adecuado de tratamiento, para darle el tratamiento, y los pudieron controlar adecuadamente, ¿verdad? Claro que esas son a veces enfermedades que se pueden reactivar en algún momento, aunque esté bien controlado, pero en algún momento de baja de defensas, como también hemos dicho, porque ya hay un gen ahí, que eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy, que la lepra no le va a dar a cualquier persona, que sencillamente tiene que tener un gen. Y con respecto a lo que había dicho Luis Enrique también, cuando él sí ya la vio en fases leoninas, es que ya estaba en un estado avanzado. Exacto. Pero no tanto como para haber causado el daño ocular. El daño ocular, muy bien, doctora. Ya que estamos con usted, Ginny, háblenos un poquito de las fotografías que usted nos ha traído. Sí. Cuéntanos, ¿qué son? ¿Son lesiones tempranas? Ejemplo, estamos viendo ahorita, hay varios tipos de lepra, ¿verdad? Pero las más importantes es la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. Existen otras clasificaciones, ¿verdad? Pero eso es lo que quería que viéramos. Si gusta, regresamos a la sí, entonces nosotros podemos ver ahí una plaquita infiltrada. Díganme cuántas veces no hemos visto esta plaquita, ¿verdad? En otras personas pueden pensar que es un hongo, una quemadura de sol. Esa plaquita, ¿verdad? Exacto, le iba a decir, muchas veces la gente dice que esto me salió del sol y me dijeron que era un hongo de sol, y esas son las pruebas. Ahora, no siempre vamos a pensar que es lepra, pero nosotros tenemos ciertas características. Por ejemplo, tienen mucho tiempo, se han aplicado todo tipo de cremas y no ha mejorado, ¿verdad? Aparte de eso, no tiene sensibilidad, lo que hablábamos, la afección de los nervios. Entonces, esa parte no duele, no se siente, nada. Pueden incluso pellizcarla, rayarla, quemarla y no va a sentir así nada. Así es, hacemos las pruebas donde se le aplica dañados con un alfiler y no, nada más, ¿verdad? Entonces, ese es un signo de que es eso. Ahora, esta otra que tenemos, pues es un paciente ya con probablemente una lepra lepromatosa, entonces ya vemos esos pequeños nódulos, ¿verdad? Ya iniciando la fase leonina que dijo Luis Enrique, entonces así pueden comenzar como unos nódulos, entonces ya esto ya nos llama la atención porque es diferente a las demás patologías dermatológicas que nosotros tenemos. Aquí tenemos otra que, por ejemplo, esta sí puede ser confundible con otras enfermedades, pero al examinarla bien vemos esas placas infiltradas sin descamación, ¿verdad? Porque se parece a otras enfermedades, pero no tiene descamación, no tiene dolor, no pica, no tiene ninguna... Las lesiones de psoriasis pueden confundirse muchas veces, doctora. Ajá, pero la psoriasis sí tiene descamación, ahí pica.
Y la lepra, ahorita que tenemos esas manos, ¿verdad? Lo que queremos es ver, ya cuando existe ese daño, ya pierden lo que son las terminales de los dedos, ¿verdad? Entonces, y se ven úlceras también en las puntas de los dedos. Entonces, eso es de lo que hablábamos anteriormente, que en la Biblia habla de las pérdidas de los dedos, lesiones anormales, que ellos los colocan como que si fueran unas llagas, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, no necesariamente a lo que nosotros nos imaginamos de la pérdida total de la piel, ¿verdad? Entonces, sí, porque realmente cuando uno recuerda, incluso en los películas, pues se hablaba que el leproso lo tenían hasta aislado porque se le caían los pedazos de carne, ¿verdad? Entonces eso ya no es así realmente. Ya ustedes pueden observar realmente qué difícil puede ser en un momento dado ver una lesión que aparentemente puede ser un honguito y confundirse. Así es. Ahora, en manos después del especialista adecuado, el diagnóstico deberá ser realizado a tiempo. A tiempo. ¿Qué complicaciones, aparte de las úlceras, entonces, las famosas llagas que la gente llama, traen a otras complicaciones también, ¿no? Las infecciones que pueden llevar esto? Sí, por ejemplo, en los pies, ¿verdad? Por la misma pérdida de los dedos, el paciente generalmente casi solo se queda con la planta, tiene que caminar con la planta de los pies, no puede tener una marcha normal. Las úlceras, ¿verdad? Igual en las plantas de los pies o en las puntas de los dedos, como no sienten, entonces ellos tienen pérdida de los huesos terminales, de las falanges. Entonces ellos no sienten cuando se les ha dañado y así caminan normalmente, ¿verdad? Como si fuese la neuropatía también del diabético, que no siente. Así es, igual en sus manos, ahí en el lugar donde yo estudié dermatología, igual fue anteriormente, tenían una área destinada para los pacientes con secuelas de lepra. No había lepra activa, pero sí había secuelas de lepra. Y habían unos señores que ellos hacían su vida normal, y con sus pérdidas de sus huesitos, de sus manos, ¿verdad? Y de sus pies, con daño ocular, así como del que hablaba Luis Enrique. Entonces, las personas van tratando de hacer su vida normal con respecto a eso. Tuve la oportunidad de hacer una maestría en Japón sobre lepra, y ellos nos llevaron a un lugar que ellos han designado para los pacientes con lepra, que el Estado les paga para poder estar ahí, y ellos hacen su bonsai con sus manitas así dañadas a pesar de eso, ¿verdad? Parte de la terapia. Bueno, definitivamente una enfermedad compleja que puede tener un impacto bastante grande en la vida de una persona, en la economía familiar, en fin, en la economía de una sociedad, ¿verdad? Así que sí es preocupante el saber que tenemos nuevamente casos de lepra confirmados en el país. En el próximo bloque veremos la postura del Ministerio de Salud y Asistencia Social. Ahora vamos a una pausa, ya volvemos. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos hablando de lepra y definitivamente nos interesa sobremanera estar todos informados al respecto. Y tenemos un enlace vía Streambox con la doctora Alexandra Portillo, quien es la coordinadora de enfermedades infecciosas desatendidas. Ella pues nos va a dar la postura oficial del Ministerio de Salud ante los casos confirmados. Veamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctora Elisa. Vamos a hablar un poco sobre la enfermedad de Hansen, o también llamada lepra, que así se conoce más comúnmente. La lepra es una enfermedad de años antiguos, desde la Biblia, que antes esta enfermedad los pacientes estaban aislados de sus familias, no había cura para esta enfermedad. Con los años esta enfermedad pues se han ido haciendo varias investigaciones, y gracias a eso hemos tenido ya medicamentos especiales para este tipo de enfermedad.
¿Cuáles son los síntomas y los signos de esta enfermedad? Son lesiones en la piel, las cuales tienen características especiales que son que no pican, no descaman, tienen bordes irregulares las lesiones y sobre todo no duelen. Hay algunos pacientes que nos dicen que cuando salen al sol, estas arden, especialmente cuando salen al sol. Donde están en la sombra, esas dejan de arder. Son pues signos y síntomas que podemos reconocer. No hay fiebre, únicamente son las lesiones que van apareciendo en todo el cuerpo en algunas personas. Pueden llegar a también tener sangrado de la nariz. Las personas muchas veces nos dicen que han estado jugando fútbol y sangran y no se dan cuenta cuando ya hay pérdida de la sensibilidad en las manos, en los pies. Es una enfermedad que hace una destrucción de los dedos y también de los pies. Entonces es por ello de que mucha gente dice de que se le caen los dedos, se le caen los dedos de los pies, los dedos de las manos, y no es así, ¿verdad? Sino que hay una destrucción de los huesos de manos y de los pies. Es una enfermedad a la cual no debemos de alarmarnos, ¿verdad? ¿Cuál es su transmisión? Pues la transmisión es directa de persona a persona. La persona tiene que tener la enfermedad para poder contagiar a la otra. ¿Y cómo se transmite? Pues bueno, por la tos, estornudar cerca de otra persona que esté sana, pero la persona debe de tener las lesiones, y es el tipo de lesión el tipo de lepra que decimos que es un tipo de lepromatosa. Entonces tienen múltiples lesiones a las cuales pueden estar transmitiendo a su familia. Por ello que cuando hemos tenido pacientes con esa enfermedad y ese tipo de lepra, pues hacemos también los exámenes a la familia. Aún inclusive también hemos tenido pacientes con otro tipo de lepra y siempre hacemos los exámenes de sus contactos. Sobre todo es una enfermedad que los niños son los más vulnerables, al igual que las personas de tercera edad. Les decimos siempre a la familia, les damos consejería. Bueno, es más, nosotros nos acercamos hacia la familia porque cuando les damos ese tipo de noticia, pues la familia, por la estigmatización que existe sobre esta enfermedad, pues siempre hablamos de cómo se va a tomar el medicamento, y que una vez iniciado el tratamiento, el paciente se va a curar, ¿verdad? Siempre le damos sus efectos que pueda tener el medicamento. Bueno, ahora en nuestro país, ¿a dónde hemos tenido las enfermedades? Pues las hemos tenido en los departamentos de San Miguel, Sonsonate, Santa Ana, Chalatenango, San Salvador, ¿verdad? Por ser el Gran San Salvador. Históricamente Chalatenango era uno de los departamentos que nos reportaban, y Santa Ana. Pero hoy en día ustedes saben que por la migración que se ha tenido, pues tenemos pacientes en varios departamentos. Al oriente del país, que casi no se habían reportado antes del 2013, después del 2013 hemos tenido reporte de esta enfermedad en oriente. Pues como les digo, es una enfermedad que sí tiene tratamiento, que no es necesario que aislemos al paciente ni a la familia, y que su tratamiento es gratuito y que el Ministerio de Salud pues lo otorga, y vamos siempre a las casas a donde está el paciente. Gracias, muy amables, y gracias por darnos este espacio. Bueno, muchísimas gracias, doctora Portillo. De verdad es muy importante para nosotros conocer la postura y escuchar. Tranquiliza pues el hecho de que están preparados, que tienen los medicamentos que necesitamos, y definitivamente lo que tenemos que estar ahora todos los demás pues es alerta, tanto los médicos como todos los pacientes, para que estemos en búsqueda o sea, no es como que estamos pendientes de que toda lesión en piel, puede ser lepra, pero ya es una cosa que hay que tener en cuenta cuando una lesión dura mucho tiempo, ¿cierto, doctora? Sí, así es. Siempre, cuando es algo que dura mucho tiempo y que no mejora con los tratamientos habituales, siempre hay que consultar con el dermatólogo, ¿verdad? Si es en piel. Precisamente si es en piel. Hablemos un poquito del tratamiento. Cuando las lesiones son iniciales en piel, como la que veíamos al inicio en la carita de la primera fotografía, ¿en qué consiste el tratamiento en ese momento? Hay que clasificar, hablemos entonces tenemos del que abordar cómo un paciente abordarlo. con sospecha de lepra, ¿verdad? Si tenemos un paciente con sospecha de lepra, tenemos que hacer las baciloscopías, ¿verdad?
Y principalmente en nuestro caso nosotros hacemos las biopsias. Entonces si el resultado es una lepra, se clasifica. Desde el punto de vista bacteriológico, se puede clasificar como paucibacilar, que si tiene pocos bacilos, o multibacilar si tiene múltiples bacilos, ¿verdad? Pero si es desde el punto de vista ya para clasificación, entonces la clasificamos en lepra lepromatosa, lepra tuberculoide, lepra indeterminada o lepra borderline. Entonces, de acuerdo a eso y a las características, así va a ser el tratamiento. Por ejemplo, si es una lepra paucibacilar, que son pocos bacilos, el tratamiento generalmente es por 6 meses. Y si es multibacilar, es la poliquimioterapia, que son 3 medicamentos. 3 medicamentos. Sí. La paucibacilar, que son pocos bacilos, lo mínimo es 6 meses. 6 meses. Bueno, eso es importantísimo saberlo porque una vez más le decimos que si a usted le dejan un tratamiento, debe de seguir las indicaciones y completarlo por el tiempo que se le ha indicado. No suspenderlo antes porque ya aparentemente estoy bien y creen no necesitarlo. En el caso de la lepra, definitivamente mínimo 6 meses, en el caso de que sea paucibacilar. ¿Y si es la multibacilar? De 1 a 2 años, ¿verdad? El tratamiento. Ahora, como bien dijo la doctora Alexandra Portillo, el tratamiento está establecido por el Ministerio de Salud, ellos lo proporcionan y tienen la característica de que el paciente debe de tomarse el medicamento frente a una responsable del área de salud para coordinar inicialmente de que el paciente se esté tomando el medicamento. Y también se hacen visitas a sus familiares. Para estar pendientes de la adhesión y ver que no hayan más casos. Contactos. Para eso, por los contactos. Sí, así es. Bueno, ya tenemos por ahí una pregunta que nos han hecho llegar a través de nuestro WhatsApp. La vamos a responder en el próximo bloque. Si usted también desea preguntarle algo a nuestros especialistas, puede hacerlo por el mismo medio o a través de nuestra página de Facebook. Ahora vamos a escuchar un poquito de curiosidades respecto a la lepra y ya volvemos. La enfermedad de Hansen, llamada así por el descubrimiento en 1874 por el médico noruego que lleva el mismo apellido, fue denunciada hace más de 300 años, interpretada como una maldición de dioses o el castigo del pecado. Por lo mismo, las personas con esta enfermedad eran aisladas. El médico noruego analizó la lepra bajo el microscopio y probó que era una enfermedad infecciosa y no una maldición. A pesar de este descubrimiento, las personas que padecían esta enfermedad siempre los aislaban en campamentos lejos de habitaciones humanas establecidas. Otro dato importante es que la patología afecta a la humanidad desde hace muchos años y en el 2009, en una excavación arqueológica al noreste de India, se encontraron restos óseos de un varón adulto de 30 años de edad, con muestras de haber padecido esta enfermedad y no haber recibido ningún tipo de tratamiento para curarla. La datación por radiocarbono indicó que el esqueleto fue enterrado entre los años 2500 y el 2000 a.C. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Lepra es lo que es el tema que estamos abordando este día. Ya hablamos un poco sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento, la importancia de un diagnóstico temprano, la importancia además de tenerlo en mente en caso de una lesión crónica que no desaparece ante múltiples tratamientos. Ya tenemos su pregunta, la pregunta que les mencionaba. Vamos a ver en qué podemos ayudar a nuestro televidente. Nos dice: buenos días, quisiera saber si la lepra es en la piel así como en la varicela, chibolitas con agua o pus. Muchísimas gracias. Quien nos escribe es Diana. Bueno, definitivamente ya está como la primera duda si se comienza como la varicela, ¿verdad? No, no se comienza así, ¿verdad? No presenta ninguna lesión que tenga pus, que tenga secreciones, es totalmente seca. Totalmente seca. Ajá. Y realmente no es una vesícula, ¿verdad? No es burbujita, sino que es plana. Sí, puede comenzar como manchas sin color
o como placas, ¿verdad? Así como las que vimos, pero en ningún momento presenta secreción. ¿Al cuánto tiempo del aparecimiento de una placa en la piel nos vamos a dar cuenta que ya no tiene sensibilidad? Como eso no se puede saber porque depende del daño personal, ¿verdad? Entonces, si no existe todavía afección al nervio, si la bacteria no ha afectado el nervio, entonces siempre va a haber sensibilidad normal. Entonces eso lo vuelve complicado porque podemos tener a una persona con una lesioncita que ya tiene bastante tiempo todavía, pero si no ha afectado mucho los nervios, todavía va a tener sensibilidad en la piel, y ahí puede como que confundirnos también, Sí, ¿no? realmente la lepra es una enfermedad de muy difícil diagnóstico, por eso es que se dieron todas esas complicaciones, porque no se sabe realmente en sus inicios. Ok, bueno, tenemos otra pregunta, me parece, nos dice producción si la estamos ahí. Muy bien, Maribel nos dice: buenas tardes, solo preguntando si esa enfermedad se pasa y tiene cura. Muchísimas gracias, doctora. Muy bien, Maribel, gracias por preguntar. Ya dijimos, ¿verdad?, la forma, pero se lo podemos recalcar, a lo mejor va llegando. Sí, no es muy contagiosa. Sí se necesitan ciertos factores para que se pueda contagiar, principalmente que el paciente tenga hacinamientos o que tenga principalmente el gen de la lepra y que tenga un sistema inmunológico bastante deprimido, ¿verdad? Que sus defensas no sean muy buenas como para poder realmente contagiarse, pero no es bastante contagiosa como se cree. Y sí tiene cura a su inicio, se puede ver muy bien, se puede dar su tratamiento, y las complicaciones que ustedes ven es porque no se trató en sus etapas tempranas. Muy bien, entonces tenemos otra pregunta, veamos si la tenemos. Aquí está, muy bien. ¿La lepra se puede dar a edad temprana o solamente les da a los adultos? Recuerden ponernos su nombre, por favor, para saber quién nos está mandando las preguntas, y muchísimas gracias de antemano. ¿Da a niños? Sí, se puede dar en niños, son casos bastante aislados, por lo menos en el país son muy pocos. Sí, en el país donde principalmente existe más lepra en el mundo es la India, ¿verdad? Y los casos más reportados son de ahí, de la India, pero son pocos comparados con los adultos. ¿Alguna idea de por qué sigue siendo frecuente en la India? ¿Por qué? Es un gran país, mucha gente, se mira los extremos, ¿verdad? Extrema pobreza, entonces eso hace de que las personas tengan ese factor bien importante, ¿verdad? Bueno, tenemos una llamada telefónica, veamos en qué podemos ayudar a nuestro televidente. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctora. Yo quería saber si una alergia así fuerte se puede generar en lepra. Gracias, amiga, por llamarnos. Solo le pediríamos que le baje un poquito el volumen de su televisor para que podamos escuchar mejor. Nos decía que si una alergia puede desencadenar en un caso de lepra, ¿algo así era? ¿Hola? Sí, así dice. Eso era, ¿verdad? Que si una alergia podía desencadenarla. No se preocupe, ¿verdad? De una alergia no puede ser lepra, ¿verdad? Como hablábamos, es una bacteria, y es una bacteria poco contagiosa. Y lo principal, tiene que existir el factor de la lepra, del gen de la lepra, para que se pueda desarrollar más, pero de una alergia no se transmite. Pero de todas formas es bien difícil saber quién tiene el gen de la lepra, y en no un lo momento sabemos. dado esto no se puede diagnosticar. Sí se puede diagnosticar con la PCR, que es la reacción de cadena de polimerasa, que en el país no se realiza, ¿verdad? Fuera del país sí. Incluso ya existen exámenes más específicos, como el de la glicoproteína, más que todo, que este es más como para el tratamiento, si el tratamiento está haciendo efecto en el paciente. Pero la PCR es el tratamiento más específico en un 99%, y ahí se puede ver si tiene el gen y si ha tenido contacto bastante con lepra. Pero es una PCR, o sea, ¿es específica para lepra o cómo se le denomina? Es específica para lepra, porque aquí en el país sí existe, pero para otras enfermedades contagiosas, pero para lepra sí no existe. Muy bien. Bueno, tenemos, me parece, otra pregunta por ahí que podemos leer. Nos la regala producción. Muy bien, nos dice: ahora es necesario aislarlo. Saludos es que dice: en los tiempos de antes aislaban a las personas y ahora es necesario aislarlos. Saludos desde Hilo Vasco, Jack. Muchas gracias, Jack. Bueno,
Lo que estábamos hablando en las curiosidades, ¿verdad? Ciertamente antes se aislaba a las personas. Sí, antes pues era una enfermedad bastante común, ¿verdad? Por la forma de cómo vivían, no existía tratamiento, entonces solo veían el desarrollo de las personas, entonces le tenían mucho miedo a la enfermedad, ¿verdad? Hoy en día no, porque como dijimos, no, el contagio no es exagerado, ¿verdad? Es muy poco frecuente y tenemos que llevar al paciente, ¿verdad? Si conocemos a alguien que un médico le haya hecho ese diagnóstico, con el Ministerio de Salud o con el Seguro Social, ¿verdad? Que tiene ese contacto con el Ministerio de Salud para que él pueda recibir su tratamiento adecuado después de un buen análisis. Muy bien, bueno, tenemos una última pregunta. Leemos la última pregunta antes de irnos. Muy bien, dice: no me pierdo este programa, muchísimas felicidades por el tema, muy interesante, bendiciones, muchísimas gracias. Gracias, no olviden ponernos su nombre, pero gracias de verdad por escribirnos. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con el último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Muy bien, lepra es la enfermedad que estamos abordando este día. Recuerden, tenemos 8 casos confirmados por el Ministerio de Salud en nuestro país y la idea es que este día usted aprenda que no es una enfermedad tampoco sumamente contagiosa, que no es de que tenga miedo, que haya pánico entre la población, no es esa es para que usted esté alerta y conozca acerca de ella. Tenemos más preguntas en WhatsApp, veamos si podemos responderles algunas. Soy Roberto, quiero saber si la lepra mata. Muy buena pregunta, gracias Roberto. Vamos a ver. Sí, la lepra no va a causar ningún daño a ningún órgano interno, como el corazón, los pulmones, a ningún sistema no causa, ¿verdad? Si la palabra es mata, no mata. Pero sí puede causar mucho daño ocular, así como hablamos aquí con el doctor, ¿verdad? Y daño psicológico, ¿verdad? Por eso siempre es bueno terapias psicológicas y que el paciente tenga una buena rehabilitación por el daño que pueda tener en sus miembros. Todo esto si el paciente ha llegado a ese estado que no recibió tratamiento en sus etapas iniciales. Muy bien, tenemos otra pregunta, gracias doctora Ginny. Veamos la siguiente que nos están enviando nuestros amigos. Quiero saber si duelen los huesos, da calentura. A mí me han salido unas ronchitas rojas y no sé qué será. Muchísimas gracias por escribirnos, puede ser cualquier proceso viral, ¿verdad? Pero sí, bueno. No se preocupe, ¿verdad? No da temperatura, no da fiebres, ¿verdad? Porque no es una enfermedad aguda, sino que es crónica, de muchos años, como hablábamos, periodos de incubación bien largos, ¿verdad? Y esas ronchitas sí pueden ser alguna otra enfermedad. O sea, no es que haya no hay un periodo prodrómico con un montón de síntomas de malestar general, nada más. Muy bien, veamos la última pregunta, dice: bendiciones, muy bonito tema, ya que muchos teníamos el concepto de la lepra como una enfermedad de castigo de Dios. Bendiciones, atentamente Teresa. Gracias Teresa por escribirnos y bendiciones a usted también. Bueno, Luis Enrique, ¿el tratamiento en las lesiones oculares siempre es tomado? Por supuesto que es sumamente importante el tratamiento sistémico, el tratamiento habitual que se le da a la enfermedad, pero también hay que tratar los efectos secundarios que se causan en el ojo. Por ejemplo, como ya le había explicado, no solamente afecta en sí el ojo como tal, sino que puede afectar los anexos como son los párpados y como infiltra lo que son los nervios. En el caso de la cara, en el caso del ojo, se infiltra puede infiltrar el séptimo párpado, infiltrar el quinto, que tienen que ver con la movilidad de lo que es la cara, los párpados, y lo que es la producción de lo que es la lágrima. Pero recordemos también, a la gente, perdóname, acuérdate que la gente que nos está viendo muchas veces no tiene claro, cuando hablamos de pares craneales o de trigémino, cuáles son las ramas. Estos son grupos de nervios, ¿sí? Entonces esos son nervios especializados que están en el cerebro y que 2 de ellos
van y uno le da la movilidad a la cara, a los párpados, da la parte de lo que es el estímulo para que se produzca la lágrima, y hay otro que produce la sensibilidad, ¿verdad? Entonces se puede afectar tanto lo motor como lo sensitivo. Entonces ahí está el problema, y muchas veces no solamente la infiltración de los nervios, sino que también se afectan los párpados y cambia la configuración del párpado, se ponen hinchados, se ponen deformes, y a veces generan ese tipo de cicatrices, y a veces el paciente no puede cerrar los ojos. Imagínate en la noche, cuando está dormido completa, y se le quedan los ojos abiertos. Entonces muchas veces se hacen lesiones de córnea repetitivamente, hasta que llega un punto que se vuelve blanco el ojo, o sea, de tanta resequedad, y entonces en ese momento ya hay que ocupar lubricantes, y si es muy severa eso, se le coloca un tratamiento de tarsorrafia, que es cuando tú cerras los párpados mecánicamente, ¿verdad? Cuando ya son casos muy severos o que hay una deformación bastante considerable de los párpados, entonces tenés que proceder a eso. Eso con respecto a lo de afuera, ¿verdad? Ahora, con respecto a lo de adentro, podemos tener otro tipo de complicaciones. Dentro de eso pueden haber cataratas, que a mí me tocó operar, por ejemplo, pacientes con cataratas secundarias a inflamación intraocular, ¿verdad? Entonces me tocó hacer cirugías de esas, que se habían complicado simplemente porque se habían pegado lo que es el iris, la parte cafecita que tenemos algunos, otros verde o azul, entonces que se pega al cristalino, y entonces te genera la catarata. Muy bien. Bueno, realmente ha sido un placer tenerlos por acá. El tiempo se nos ha terminado, pero creo que hemos dejado han dejado ustedes bastante claro para la población de qué se trata la enfermedad. Les agradezco sobremanera. Espero que sea la primera, más no la última vez que los tengamos por acá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana estaremos hablando de otro tema interesantísimo. Estaremos hablando de estética dental, así que no se lo pierdan. Por hoy les deseo que disfruten su cintura de la semana y que Dios los bendiga. Algunos consejos que deben tomar en cuenta los pacientes con lepra son los siguientes. En primer lugar, debe recibir información a detalle sobre el cuidado de sus ojos, manos y pies, para prevenir discapacidades y verificar la adherencia al tratamiento y a las situaciones eventuales que pueden presentarse durante el mismo. Tenga en cuenta estar pendiente de su rehabilitación, ya que esto puede ayudar significativamente para efectuar las acciones necesarias para que usted pueda continuar con su vida familiar, laboral y social. Si en el proceso de recuperación recibe alguna reacción o complicación, debe hacérselo saber a su médico inmediatamente para que él busque las alternativas necesarias para continuar con el proceso de la enfermedad. Y tome en cuenta cumplir con los medicamentos para evitar el retraso de la recuperación de la enfermedad.